hay enfrentamientos que demuestran la escala de la guerra que se libra en las carreteras y los caminos de México. Momentos donde las fuerzas de seguridad se encuentran frente a frente con el poder bélico que el crimen organizado ha desarrollado para defender sus territorios y sus operaciones. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, una serie de operativos coordinados entre la Guardia Estatal, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional lograron el decomiso de 23 vehículos con blindaje artesanal en el estado de Tamaulipas. Las máquinas de guerra conocidas popularmente como monstruos que los cárteles utilizan para enfrentar a las autoridades y para proyectar terror sobre las comunidades que controlan. La destrucción de estos vehículos, anunciada por la Fiscalía General de la República el 8 de febrero de 2026, representó la culminación de meses de operaciones peligrosas, donde elementos de seguridad arriesgaron sus vidas para retirar de circulación armas que el narcotráfico había diseñado específicamente para combatir al Estado mexicano. Mi nombre quedará en el anonimato, pero mi historia comienza años antes de estos decomisos, cuando fui incorporado a estructuras que me permitieron conocer desde adentro cómo funcionan las operaciones de los grupos criminales que dominan Tamaulipas. Durante ese tiempo, fui testigo de la evolución de los monstruos, desde los primeros vehículos blindados, artesanalmente, que aparecieron hace más de una década, hasta las máquinas de guerra sofisticadas, que hoy representan una de las mayores amenazas que enfrentan las fuerzas de seguridad mexicanas. El decomiso de 23 de estos vehículos en un período de 3 meses es significativo, pero también es un recordatorio de que la capacidad del crimen organizado para fabricar y desplegar estas armas no se ha reducido a pesar de los esfuerzos de las autoridades. La historia de los monstruos en México está inextricablemente ligada a la historia de la violencia que ha definido al país durante las últimas 2 décadas. Cuando el gobierno federal declaró la guerra contra el narcotráfico a mediados de la primera década del siglo, las organizaciones criminales respondieron desarrollando capacidades militares que les permitieran enfrentar a las fuerzas de seguridad en algo más parecido a términos de igualdad. Los monstruos fueron una de las respuestas más visibles a esta necesidad, vehículos que proporcionaban a los sicarios protección que les permitía operar con mayor agresividad, y que proyectaban una imagen de poder que reforzaba el control territorial de las organizaciones que los desplegaban. Los primeros monstruos eran construcciones relativamente primitivas. Camionetas pick-up con placas de acero soldadas a las puertas y al toldo, modificaciones que proporcionaban algo de protección, pero que frecuentemente eran más teatrales que funcionales. El peso adicional del blindaje reducía la velocidad y la maniobrabilidad de los vehículos, y la calidad variable de la construcción significaba que algunos blindajes podían ser penetrados por armamento que teóricamente deberían resistir. Pero incluso estos primeros intentos demostraron el concepto y establecieron las bases para desarrollos posteriores que producirían vehículos cada vez más efectivos. La evolución de los monstruos a lo largo de los años refleja un proceso de aprendizaje que las organizaciones criminales han aplicado sistemáticamente. Cada enfrentamiento proporcionaba información sobre qué funcionaba y qué no, sobre dónde el blindaje era insuficiente y sobre cómo las tácticas de las fuerzas de seguridad podían ser contrarrestadas. Esta información era incorporada en diseños posteriores, produciendo generaciones sucesivas de vehículos que eran más efectivos que sus predecesores. El resultado es que los monstruos actuales representan más de una década de desarrollo iterativo, máquinas que han sido refinadas a través de experiencia de combate real. Tamaulipas ha sido un laboratorio particularmente intenso para este desarrollo debido a la historia de conflictos que ha caracterizado al Estado. La guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, que comenzó cuando el brazo armado se separó de la organización que lo había creado, produjo algunos de los enfrentamientos más violentos que México ha experimentado. En estos combates, los monstruos jugaron roles importantes, permitiendo a ambos lados ejecutar ataques que de otra manera habrían sido imposibles
y proporcionando protección que prolongaba enfrentamientos que de otra manera habrían terminado más rápidamente. Los monstruos son una innovación mexicana en el arsenal del crimen organizado. Vehículos que comenzaron como camionetas con placas de acero soldadas a sus carrocerías y que han evolucionado hasta convertirse en verdaderos vehículos blindados de combate. Los primeros ejemplares aparecieron durante la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, cuando ambas organizaciones buscaban ventajas tácticas que les permitieran dominar enfrentamientos cada vez más violentos. Desde entonces, la tecnología y la sofisticación de estos vehículos han aumentado constantemente, con cada generación incorporando mejoras basadas en la experiencia de combates anteriores y en el acceso a materiales y conocimientos que permiten construcciones cada vez más efectivas. La construcción de un monstruo típico comienza con un vehículo base, generalmente una camioneta de carga pesada o un camión que proporciona la estructura y la potencia necesarias para soportar el peso adicional del blindaje. Los constructores, frecuentemente mecánicos con experiencia en trabajo de metal y soldadura, añaden capas de acero a la carrocería, cubriendo las puertas, el techo y frecuentemente el piso para proteger contra diferentes tipos de amenazas. Las ventanas son reemplazadas por ranuras estrechas que permiten visibilidad limitada, pero que dificultan que proyectiles penetren el habitáculo. Y se añaden posiciones de tiro que permiten a los ocupantes disparar hacia afuera mientras permanecen protegidos por el blindaje. Los monstruos más avanzados incorporan características que los acercan a verdaderos vehículos militares blindados. Hay sistemas de visión que compensan la visibilidad limitada que las ranuras de disparo proporcionan, desde espejos estratégicamente colocados hasta cámaras que transmiten imágenes a monitores dentro del habitáculo. Hay sistemas de comunicación que permiten coordinación entre múltiples vehículos y con comandantes que dirigen operaciones desde ubicaciones remotas. Hay modificaciones a los motores y a las suspensiones que compensan el peso adicional del blindaje y que mantienen la movilidad que estos vehículos necesitan para ser efectivos. Y hay sistemas de armas integrados que van más allá de simples ranuras de disparo, incluyendo torretas rotativas que permiten fuego en 360 grados, y montajes para armas pesadas que proporcionan capacidad de fuego que supera lo que las fuerzas de seguridad típicamente portan. El blindaje mismo ha evolucionado más allá de simples placas de acero soldadas a carrocerías. Los constructores más sofisticados utilizan acero balístico de grados específicos, materiales que proporcionan mejor protección con menor peso que el acero convencional. Hay vehículos que incorporan capas múltiples de diferentes materiales, combinaciones que proporcionan protección contra diferentes tipos de amenazas. Hay también atención al sellado de las uniones entre placas, puntos débiles, que en diseños anteriores permitían que proyectiles penetraran a través de espacios entre secciones de blindaje. Estas mejoras hacen que los monstruos actuales sean significativamente más difíciles de neutralizar que sus predecesores. La capacidad ofensiva de los monstruos ha evolucionado en paralelo con su capacidad defensiva. Los primeros vehículos dependían de los ocupantes disparando a través de ranuras con las armas que portaban individualmente, una configuración que limitaba tanto el volumen de fuego como la precisión. Los diseños actuales frecuentemente incorporan armas montadas que proporcionan capacidad de fuego sostenido, desde ametralladoras de calibre pesado hasta, en casos extremos, armas antiaéreas adaptadas para uso terrestre. Estas armas montadas son operadas por tiradores dedicados cuya única función es proporcionar fuego de supresión o de ataque, mientras otros ocupantes se concentran en navegación, comunicaciones o funciones de respaldo. Los 23 monstruos decomisados en Tamaulipas entre noviembre y enero representaban diferentes niveles de sofisticación y de capacidad. Había vehículos que eran conversiones relativamente simples, camionetas con placas de acero que proporcionaban protección básica contra armas de pequeño calibre. Había también vehículos más elaborados con blindaje más grueso, con torretas que permitían el uso de armas pesadas, y con modificaciones
que mejoraban su capacidad de maniobra y de resistencia. Cada uno de estos vehículos representaba una inversión significativa de recursos y de tiempo, evidencia del compromiso del crimen organizado con el desarrollo de capacidades militares. Los operativos que resultaron en el decomiso de estos vehículos fueron ejecutados por fuerzas que incluían a la Guardia Estatal de Tamaulipas, trabajando en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta coordinación entre diferentes niveles de gobierno y diferentes instituciones de seguridad refleja la comprensión de que enfrentar amenazas como los monstruos requiere capacidades que ninguna institución individual posee. La participación de la Sedena proporcionaba acceso a equipamiento militar y a entrenamiento que las fuerzas estatales por sí solas no tienen, mientras que el conocimiento local de la Guardia Estatal complementaba las capacidades federales. Los enfrentamientos donde estos vehículos fueron decomisados variaron en intensidad y en circunstancias. Había casos donde los monstruos fueron abandonados por sus tripulantes cuando enfrentaron fuerzas superiores. Vehículos que fueron encontrados en caminos rurales después de que sus ocupantes decidieron que continuar el combate no era viable. Había también casos donde los vehículos fueron capturados después de persecuciones que se extendieron por kilómetros de carreteras tamaulipecas, operaciones donde la velocidad y la maniobrabilidad de las fuerzas de seguridad superaron la protección que el blindaje proporcionaba. Y había casos donde los enfrentamientos resultaron en tiroteos prolongados, combates donde el blindaje de los monstruos fue puesto a prueba contra el armamento de las fuerzas gubernamentales. La peligrosidad de enfrentar monstruos en combate es algo que los elementos de seguridad en Tamaulipas conocen bien. El blindaje de estos vehículos puede resistir disparos de armas convencionales, lo que significa que los ocupantes pueden continuar disparando mientras las balas de los defensores rebotan sin efecto. Las torretas que muchos monstruos incorporan permiten el uso de ametralladoras pesadas que superan el armamento que las patrullas de seguridad típicamente portan. Y la masa de estos vehículos los convierte en armas por derecho propio, capaces de embestir otros vehículos o estructuras con efectos devastadores. Enfrentar un monstruo requiere tácticas específicas, armamento capaz de penetrar el blindaje y frecuentemente apoyo aéreo o de unidades especializadas. Las tácticas que las fuerzas de seguridad han desarrollado para enfrentar monstruos reflejan años de experiencia en combates donde los métodos convencionales resultaron insuficientes. Hay uso de armamento de mayor calibre que puede penetrar blindaje que resistiría disparos de armas de asalto estándar, desde rifles de francotirador de calibre pesado hasta armas antitanque ligeras que fueron diseñadas para enfrentar vehículos blindados militares. Hay tácticas de emboscada que buscan neutralizar monstruos antes de que puedan desplegar sus capacidades ofensivas, aprovechando momentos de vulnerabilidad cuando los vehículos están detenidos o cuando transitan por terreno que limita su maniobrabilidad. Y hay coordinación con unidades aéreas que pueden proporcionar tanto inteligencia sobre movimientos de monstruos como capacidad de ataque que supera lo que las fuerzas terrestres pueden desplegar. El apoyo aéreo ha sido particularmente importante en operativos contra monstruos en Tamaulipas. Helicópteros artillados pueden atacar vehículos blindados desde ángulos que minimizan la protección que el blindaje proporciona, apuntando a techos que frecuentemente son menos reforzados que los laterales, o disparando a motores y sistemas de rodamiento que no pueden ser blindados efectivamente sin inmovilizar el vehículo. La capacidad de los helicópteros para seguir monstruos que intentan escapar también proporciona ventajas tácticas significativas, permitiendo a las fuerzas terrestres posicionarse para interceptar vehículos que de otra manera podrían evadir persecución. La inteligencia previa sobre movimientos de monstruos ha sido crucial para el éxito de operativos de decomiso. Hay redes de informantes que proporcionan datos sobre ubicaciones de talleres donde se construyen estos vehículos, sobre rutas que utilizan para moverse entre diferentes zonas y sobre propiedades donde son almacenados cuando no están en uso activo. Hay también vigilancia electrónica que puede detectar comunicaciones relacionadas con operaciones que involucran monstruos
información que permite a las autoridades anticipar movimientos y preparar respuestas. Y hay análisis de patrones que identifica tendencias en el uso de monstruos, conocimiento que informa la planificación de operativos y la asignación de recursos. Los operativos específicos que resultaron en el decomiso de los 23 monstruos destruidos en febrero probablemente involucraron una combinación de todas estas capacidades. Había información de inteligencia que identificaba ubicaciones o movimientos. Había planificación que determinaba cómo aproximarse y cómo neutralizar las amenazas que los vehículos representaban. Había ejecución que requería valor y profesionalismo de los elementos que enfrentaban directamente a los monstruos y a sus ocupantes. Y había seguimiento que garantizaba que los vehículos decomisados fueran procesados correctamente y eventualmente destruidos de acuerdo con los procedimientos establecidos. El estado de Tamaulipas ha sido particularmente afectado por la presencia de monstruos debido a su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos y a la historia de conflictos entre organizaciones criminales que han disputado su control. El Cártel del Golfo, los Zetas, y más recientemente el Cártel del Noreste, han utilizado monstruos como parte de sus arsenales, desplegándolos tanto en enfrentamientos entre sí como en combates contra las fuerzas de seguridad. Las carreteras tamaulipecas han sido escenario de batallas donde estos vehículos blindados han protagonizado enfrentamientos que recuerdan más a conflictos militares que a operaciones policiales. La destrucción de los 23 monstruos decomisados fue realizada como parte del programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, un procedimiento formal que garantiza que los vehículos confiscados no puedan regresar a manos criminales. El acto de destrucción fue encabezado por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, con la supervisión técnica de peritos de la Agencia de Investigación Criminal y del órgano interno de control de la FGR. Esta formalidad puede parecer burocrática, pero es esencial para garantizar que el proceso sea legal y que los vehículos sean efectivamente inutilizados, en lugar de desaparecer en circunstancias que podrían permitir su recuperación. Los monstruos destruidos estaban vinculados a 19 carpetas de investigación abiertas por las autoridades, evidencia de que cada vehículo representaba no solo una capacidad militar, sino también una conexión con actividades criminales específicas que están siendo investigadas. Estas investigaciones probablemente incluyen homicidios, enfrentamientos con autoridades y otros delitos donde los vehículos fueron utilizados o donde su presencia fue documentada. La destrucción de los vehículos no cierra estas investigaciones, pero elimina evidencia física que ya no es necesaria y que representaría riesgos si se mantuviera almacenada indefinidamente. La frecuencia con que eventos de destrucción de monstruos ocurren en Tamaulipas es indicativa tanto de los esfuerzos de las autoridades como de la capacidad sostenida del crimen organizado para producir estos vehículos. En noviembre de 2025, apenas semanas antes del período cubierto por los decomisos actuales, la FGR había destruido 22 monstruos en el mismo estado. Un mes antes, en octubre, se habían destruido otros 23. Esta repetición sugiere que por cada monstruo decomisado y destruido, las organizaciones criminales están produciendo reemplazos que mantienen sus capacidades intactas a pesar de las pérdidas. La economía detrás de los monstruos refleja los recursos enormes que el narcotráfico puede dedicar a su guerra contra el Estado y contra organizaciones rivales. La construcción de un monstruo sofisticado puede costar cientos de miles de pesos, una inversión que incluye el vehículo base, los materiales para el blindaje, el trabajo de los constructores y las modificaciones necesarias para convertir un vehículo civil en una máquina de guerra. Que las organizaciones criminales puedan absorber la pérdida regular de docenas de estos vehículos sin que sus capacidades se vean significativamente afectadas es testimonio de los flujos financieros que el narcotráfico genera. Los costos de producción de monstruos varían significativamente dependiendo de la sofisticación del diseño y de los materiales utilizados. Un monstruo básico, construido sobre una camioneta usada con blindaje de acero convencional,
puede costar entre 200,000 y 500,000 pesos, una inversión significativa pero accesible para organizaciones que manejan presupuestos de millones de dólares. Los monstruos más sofisticados, con blindaje balístico de calidad, sistemas de comunicación avanzados y armas integradas, pueden costar más de 1 millón de pesos, inversiones que solo las organizaciones más grandes pueden permitirse, pero que proporcionan capacidades que justifican el gasto. La cadena de suministro que alimenta la construcción de monstruos incluye fuentes legítimas e ilegítimas. El acero para blindaje puede ser adquirido a través de distribuidores comerciales, frecuentemente utilizando empresas fantasma o compradores que no levantan sospechas. Los vehículos base son frecuentemente robados o adquiridos en subastas de autos recuperados, proporcionando estructuras que pueden ser modificadas sin rastro de propiedad que conecte al producto final con sus constructores. Y las armas que equipan a los monstruos más sofisticados provienen de las mismas fuentes que arman al crimen organizado en general. Tráfico desde Estados Unidos, desvío de arsenales militares mexicanos y mercados negros que operan en las sombras. La mano de obra para la construcción de monstruos representa una combinación de habilidades técnicas y de disposición para trabajar en actividades ilegales. Hay soldadores y mecánicos que han sido reclutados por las organizaciones criminales, algunos atraídos por pagos que exceden lo que ganarían en empleos legítimos, y otros coaccionados a través de amenazas. Hay también personas con experiencia militar o policial que proporcionan conocimientos sobre cómo construir vehículos que sean efectivos en combate real, expertise que es invaluable para producir monstruos que funcionen como sus usuarios necesitan. Y hay una transmisión de conocimiento entre constructores, un proceso de aprendizaje que garantiza que las habilidades necesarias se mantengan aunque individuos específicos sean capturados o eliminados. El tiempo requerido para construir un monstruo varía dependiendo de su complejidad y de los recursos disponibles. Una conversión básica puede completarse en 1 o 2 semanas, si los materiales están disponibles y si el trabajo puede realizarse sin interrupciones. Los diseños más sofisticados pueden requerir meses de trabajo, especialmente si incorporan sistemas que requieren conocimientos especializados o si los materiales necesarios deben ser adquiridos gradualmente para evitar llamar la atención. La velocidad de producción también depende de cuántos proyectos se están realizando simultáneamente, con algunos talleres capaces de trabajar en múltiples vehículos, mientras otros se concentran en un monstruo a la vez. Los talleres donde se construyen los monstruos operan en la clandestinidad, frecuentemente en propiedades rurales, donde el trabajo puede realizarse lejos de ojos curiosos, y donde el ruido de soldadura y de trabajo metalúrgico no atraiga atención. Los constructores son frecuentemente mecánicos que han sido reclutados o coaccionados para aplicar sus habilidades a propósitos criminales, personas cuyo conocimiento técnico es valioso para organizaciones que necesitan capacidades que no pueden adquirir en mercados legítimos. La identificación y el desmantelamiento de estos talleres es un objetivo de las autoridades, pero su naturaleza móvil y su ubicación en territorios controlados por el crimen organizado hace esta tarea extremadamente difícil. Mi conocimiento de los monstruos proviene de haber trabajado en estructuras donde estos vehículos eran parte del paisaje cotidiano. He visto cómo se construyen, cómo se despliegan y cómo funcionan en las operaciones para las cuales fueron diseñados. He visto también los restos de monstruos destruidos en combate, evidencia de que incluso el blindaje más grueso puede ser penetrado por el armamento adecuado, y de que los ocupantes de estos vehículos no son invulnerables a pesar de la protección que el acero proporciona. Esta experiencia me permite entender tanto las capacidades como las limitaciones de estas máquinas de guerra, de maneras que quienes solo las conocen por noticias o por fotografías no pueden comprender completamente. He presenciado el proceso de construcción de monstruos en talleres que operaban en propiedades rurales, espacios donde el ruido de la soldadura y del trabajo metalúrgico se mezclaba con el mugido de ganado que proporcionaba cobertura para las actividades ilegales. He visto cómo los constructores trabajan durante días y noches, motivados por pagos generosos,
y por el conocimiento de que cualquier retraso podría tener consecuencias desagradables. He observado la satisfacción con que los supervisores inspeccionaban los productos terminados, probando el blindaje con disparos de diferentes calibres y verificando que los sistemas funcionaran correctamente. Y he sido testigo de cómo estos vehículos eran desplegados en operaciones, convoyes de monstruos, avanzando por carreteras con una arrogancia que reflejaba la confianza de sus ocupantes en la protección que el acero proporcionaba. También he visto los restos de monstruos que fueron destruidos en combate, vehículos cuyo blindaje fue penetrado por armamento que sus constructores no habían anticipado o que fueron neutralizados por tácticas que aprovecharon vulnerabilidades que el diseño no había considerado. He visto los cuerpos de ocupantes que murieron dentro de vehículos que se suponía los protegerían, evidencia de que el blindaje más grueso no garantiza supervivencia cuando las fuerzas de seguridad emplean los recursos adecuados. Y he visto el temor que estos fracasos generan entre quienes tripulan monstruos, la comprensión de que la protección que el blindaje proporciona es relativa y de que cada enfrentamiento puede ser el último. La vida de quienes operan monstruos es una existencia que combina poder con vulnerabilidad de maneras que podrían parecer contradictorias. Dentro de sus vehículos blindados, se sienten invencibles, capaces de enfrentar a las fuerzas de seguridad y de proyectar terror sobre comunidades que no tienen cómo resistir. Pero fuera de esos vehículos son tan vulnerables como cualquier otro, objetivos para rivales que buscan eliminar capacidades enemigas y para autoridades que entienden que neutralizar tripulaciones de monstruos reduce la amenaza que estos vehículos representan. Esta dualidad crea una paranoia que afecta a quienes viven en este mundo, una conciencia constante de que la protección es temporal y de que el poder puede desvanecerse en un instante. Las familias de quienes construyen y operan monstruos viven realidades que reflejan las tensiones de este mundo. Hay ingresos que proporcionan comodidades que de otra manera serían inalcanzables, dinero que financia casas, vehículos, educación y otros gastos que marcan diferencias visibles respecto a vecinos que dependen de empleos legítimos. Pero hay también el conocimiento de que estos ingresos provienen de actividades peligrosas. La ansiedad de no saber si el esposo, el padre o el hijo regresará de cada trabajo. Y hay la posibilidad, siempre presente, de que las autoridades lleguen buscando a quien ha participado en la construcción o en la operación de vehículos que han sido utilizados en actividades criminales. Una amenaza que convierte incluso la comodidad en una forma de prisión. La salida de ese mundo fue una decisión que tomé cuando la acumulación de violencia se volvió insoportable, cuando los riesgos de permanecer superaron cualquier beneficio que pudiera obtener. Ahora observo, desde la distancia, cómo la guerra en Tamaulipas continúa, cómo los monstruos siguen siendo construidos y desplegados, y cómo las autoridades continúan decomisando y destruyendo vehículos que son reemplazados casi tan rápido como son eliminados. El ciclo parece interminable, una carrera armamentista donde cada lado responde a los avances del otro sin que ninguno logre una ventaja decisiva. Los elementos de la Guardia Estatal, de la Sedena y de otras instituciones que participaron en los operativos que resultaron en el decomiso de estos 23 monstruos arriesgaron sus vidas en cada uno de esos enfrentamientos. Hay historias de valor y de profesionalismo que frecuentemente no se cuentan, momentos donde individuos enfrentaron máquinas de guerra diseñadas para matarlos y prevalecieron a través de entrenamiento, de tácticas efectivas y frecuentemente de suerte. Estas historias merecen ser reconocidas, aunque la naturaleza de las operaciones de seguridad frecuentemente requiere que permanezcan en el anonimato. En los operativos que resultaron en el decomiso de los 23 monstruos destruidos en febrero, hubo momentos de peligro intenso que las estadísticas de vehículos confiscados no capturan. Hubo persecuciones por carreteras donde los elementos de seguridad sabían que un error podría significar enfrentarse a un vehículo blindado con las armas que sus patrullas portaban. Una asimetría que requería valor para continuar. Hubo enfrentamientos donde los disparos de los ocupantes de los monstruos impactaban los vehículos de las fuerzas de seguridad,
Momentos donde la diferencia entre vida y muerte dependía de decisiones tomadas en fracciones de segundo. Y hubo el trabajo de limpieza después de cada operativo exitoso, el proceso de asegurar vehículos, de procesar escenas y de documentar evidencia que eventualmente sería utilizada en procesos judiciales. Los elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas que participaron en estos operativos enfrentan realidades que sus colegas en otros estados no conocen. Trabajan en un territorio donde el crimen organizado ha demostrado capacidad y disposición para enfrentar a las autoridades con armamento que en otros contextos sería considerado militar. Viven en comunidades donde la distinción entre quiénes son aliados y quiénes son amenazas no siempre es clara, donde vecinos pueden ser informantes del crimen organizado y donde la confianza debe ser calibrada cuidadosamente. Y operan bajo presupuestos y con equipamiento que frecuentemente no corresponden a las amenazas que enfrentan. Una brecha que el valor y el profesionalismo intentan compensar, pero que no siempre pueden superar. La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en estos operativos refleja el reconocimiento de que las fuerzas estatales por sí solas no pueden enfrentar amenazas del nivel que los monstruos representan. El ejército proporciona armamento capaz de penetrar blindaje, vehículos que pueden competir con los monstruos en términos de protección y de potencia de fuego, y entrenamiento que prepara a los elementos para combates que exceden lo que las operaciones policiales típicamente involucran. Esta participación militar en funciones de seguridad pública ha sido controversial, pero en contextos como Tamaulipas representa una necesidad práctica que las consideraciones teóricas sobre roles institucionales no pueden ignorar. El programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, bajo el cual los monstruos fueron destruidos, representa el marco legal que garantiza que los vehículos confiscados no regresen a manos criminales. Hay procedimientos que documentan la cadena de custodia desde el momento del decomiso hasta la destrucción final. Hay supervisión de múltiples instancias que verifican que los procesos se cumplan correctamente. Y hay métodos de destrucción que garantizan que los vehículos sean efectivamente inutilizados, no simplemente dañados de maneras que podrían ser reparadas. Este marco burocrático puede parecer tedioso en comparación con el drama de los operativos de decomiso, pero es esencial para la legitimidad del proceso y para prevenir que la corrupción permita que vehículos supuestamente destruidos reaparezcan en circulación. El impacto de los monstruos sobre las comunidades tamaulipecas va más allá de los enfrentamientos directos en que participan. Su presencia en las carreteras genera terror entre los viajeros que saben que encontrarse con uno de estos vehículos puede significar ser detenido, interrogado o peor. Su uso en operaciones de control territorial envía mensajes sobre quién realmente manda en zonas donde el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza. Y su existencia misma es un recordatorio visible de que el crimen organizado ha desarrollado capacidades militares que desafían directamente la autoridad del gobierno mexicano. Las imágenes de los monstruos destruidos que la FGR difundió muestran vehículos que representaban amenazas significativas antes de ser neutralizados. Hay estructuras de acero que fueron diseñadas para resistir balas y que ahora están aplastadas y deformadas por los procesos de destrucción. Hay torretas que una vez sostuvieron ametralladoras, ahora separadas de los vehículos que las portaban. Y hay los restos de lo que fueron inversiones de cientos de miles de pesos reducidos a chatarra, que será reciclada en usos que no involucran la muerte de seres humanos. El proceso de destrucción de los monstruos es en sí mismo un procedimiento técnico que requiere equipamiento y conocimientos específicos. Los vehículos son primero desmantelados para remover componentes que pueden ser reciclados o que contienen materiales que requieren manejo especial. Los motores son separados de las carrocerías, los tanques de combustible son vaciados y procesados, y cualquier sistema electrónico es removido y destruido por separado. Las carrocerías blindadas son entonces compactadas, utilizando prensas industriales que reducen el volumen del metal y que deforman las estructuras de maneras que hacen imposible cualquier intento de reconstrucción. El resultado final
es chatarra que será vendida a recicladoras, cerrando el ciclo de manera que genera algún valor económico del material que antes fue utilizado para el crimen. La presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno durante el acto de destrucción refleja la importancia simbólica y práctica de estos eventos. Hay funcionarios municipales cuyas comunidades han sido afectadas por la violencia que los monstruos representan. Hay representantes estatales cuyas instituciones han participado en los operativos de decomiso, y hay funcionarios federales cuyas agencias tienen jurisdicción sobre los delitos que estos vehículos fueron utilizados para cometer. Esta presencia múltiple proporciona tanto legitimidad al proceso como verificación de que los procedimientos se cumplan correctamente. La supervisión técnica por peritos de la Agencia de Investigación Criminal garantiza que la destrucción se realice de maneras que preserven la integridad del proceso legal. Hay documentación fotográfica que registra el estado de cada vehículo antes, durante y después de la destrucción. Hay verificación de números de serie y otras identificaciones que confirman que los vehículos destruidos corresponden a los que fueron decomisados. Y hay certificación de que el proceso de destrucción fue completo. Documentos que serán incorporados a las carpetas de investigación correspondientes. El órgano interno de control de la FGR supervisa aspectos administrativos del proceso que garantizan que los recursos sean utilizados correctamente y que no haya irregularidades que pudieran comprometer la legitimidad del procedimiento. Hay verificación de que los costos de la destrucción sean razonables y estén debidamente documentados. Hay también atención a cualquier señal de que vehículos o componentes pudieran ser desviados en lugar de destruidos, una preocupación que refleja experiencias previas donde la corrupción ha permitido que bienes confiscados regresen a circulación criminal. La coordinación entre diferentes instituciones que permitió estos decomisos representa un modelo de cómo las autoridades mexicanas pueden enfrentar amenazas que exceden las capacidades de cualquier institución individual. La información compartida entre agencias permitió identificar ubicaciones y movimientos de los monstruos. La combinación de capacidades estatales y federales permitió ejecutar operativos que ninguna de las partes podría haber realizado sola. Y la supervisión de múltiples instancias durante la destrucción garantizó que el proceso cumpliera con los requisitos legales y que los vehículos fueran efectivamente eliminados. Sin embargo, la repetición de estos eventos de destrucción también plantea preguntas sobre la efectividad de la estrategia general. Si cada pocos meses las autoridades están destruyendo decenas de monstruos, y sin embargo, las organizaciones criminales continúan operando estos vehículos sin interrupción aparente, algo en la ecuación no está funcionando. La destrucción de vehículos confiscados es necesaria, pero no es suficiente si la capacidad de producción no es afectada, y si las condiciones que hacen rentable la inversión en estas armas no cambian. Esta es la historia del decomiso masivo de 23 monstruos blindados en Tamaulipas, un capítulo más en la guerra que se libra en las carreteras y los caminos del noreste de México. No es una historia con victorias definitivas ni con finales que proporcionen tranquilidad. Los monstruos destruidos serán reemplazados por otros que ya están siendo construidos en talleres clandestinos. Los elementos de seguridad que lograron estos decomisos enfrentarán nuevos vehículos blindados en operativos futuros. Y las comunidades tamaulipecas continuarán viviendo bajo la sombra de máquinas de guerra que representan el poder del crimen organizado de maneras que ningún discurso oficial puede minimizar. El futuro de la guerra de los monstruos en Tamaulipas probablemente continuará siguiendo patrones que se han establecido durante más de una década. Las autoridades seguirán decomisando y destruyendo vehículos, acumulando estadísticas que demuestran actividad, pero que no necesariamente reflejan progreso real contra las capacidades del crimen organizado. Las organizaciones criminales seguirán construyendo reemplazos, adaptando sus diseños a las tácticas que las fuerzas de seguridad emplean, y buscando ventajas que les permitan mantener la efectividad de sus arsenales blindados.
y las comunidades seguirán viviendo con la presencia de estos vehículos como parte del paisaje de violencia que define sus vidas. Las carreteras de Tamaulipas continuarán siendo espacios donde el encuentro con un monstruo es una posibilidad real para quienes las transitan. Los viajeros seguirán adaptando sus rutinas para minimizar riesgos, evitando ciertas rutas en ciertas horas y manteniendo conciencia constante de su entorno. Los transportistas seguirán calculando si los riesgos de mover mercancía por territorio tamaulipeco justifican los costos potenciales de pérdidas o de daños, y las familias seguirán tomando decisiones sobre si permanecer en comunidades donde la violencia es constante o si buscar mejores condiciones en otros lugares, un cálculo que millones de mexicanos han tenido que realizar en las últimas décadas. La destrucción de 23 monstruos es un evento que merece ser documentado y reconocido, pero que debe ser entendido en el contexto más amplio de una guerra que no tiene un final visible. Los elementos de seguridad que participaron en los operativos de decomiso merecen reconocimiento por los riesgos que asumieron. Las instituciones que coordinaron sus esfuerzos merecen crédito por la cooperación que hizo posibles estos resultados. Y las comunidades tamaulipecas merecen esperanza de que eventualmente la presencia de monstruos en sus carreteras será algo del pasado más que una realidad permanente. Pero la honestidad requiere reconocer que esta esperanza es difícil de sostener cuando los patrones observados sugieren que los decomisos y las destrucciones son parte de un equilibrio más que de un progreso hacia la eliminación del problema. Mientras las condiciones que hacen rentable la inversión en monstruos permanezcan sin cambios, mientras el narcotráfico siga generando los recursos que permiten absorber pérdidas de vehículos que cuestan cientos de miles de pesos, y mientras las autoridades no logren atacar las capacidades de producción, además de los productos terminados, el ciclo continuará indefinidamente. Desde mi exilio, y observo estas noticias con una mezcla de esperanza y de escepticismo, que refleja mi conocimiento de las realidades que los comunicados oficiales no capturan. Veo los números de vehículos destruidos y pienso en los talleres donde sus reemplazos ya están siendo construidos. Veo las fotografías de monstruos aplastados y recuerdo los vehículos que vi en operación, la arrogancia de sus tripulantes y el terror que inspiraban en quienes los veían pasar. Y me pregunto cuántas destrucciones más serán necesarias antes de que algo fundamental cambie, o si este ciclo continuará mientras yo viva, un recordatorio permanente de una guerra que parece no tener fin. Esta es la historia del decomiso masivo de 23 monstruos blindados en Tamaulipas, contada por alguien que conoció este mundo desde adentro y que entiende tanto las capacidades de estas máquinas de guerra como las limitaciones de los esfuerzos por eliminarlas. Que quien lea esto comprenda que detrás de cada estadística de vehículos destruidos hay historias de valor, de riesgo y de esfuerzo que merecen reconocimiento, pero también hay realidades que sugieren que los problemas que los monstruos representan no serán resueltos simplemente decomisando y destruyendo los vehículos que el crimen organizado continúa produciendo.